Hola, bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial. Tercer capítulo dedicado a recorrer la obra de uno de los autores más interesantes en el panorama de la novela negra contemporánea, James Ellroy. En el primer programa nos ocupamos de sus dos primeras novelas, Requiem por Brown y Clandestino. El segundo estuvo dedicado a la trilogía del sargento Hopkins. Y este tercer programa estará centrado en una tetralogía, el llamado Cuarteto de Los Ángeles. Leer la obra de Ellroy de manera cronológica hace posible entender su evolución como escritor. A ver, esto podría ser válido para muchos autores, pero creo que en este caso hay una interesante particularidad. Libro a libro se puede constatar cómo van apareciendo rasgos estilísticos y temáticos nuevos que se van incorporando en las obras futuras. En una lectura ordenada, se hace evidente un proceso de aprendizaje, de una autoconstrucción como autor, que tiene una fuerte direccionalidad. Ellroy no es nada modesto en este sentido. Por el contrario, alguna vez dijo: quiero ser recordado como el mejor escritor de novelas de crímenes. Nada menos. Pero en alguna otra posterior afirmó: soy el mejor escritor americano vivo. Evidentemente se tiene fe, suena entre poco humilde y casi diría hasta megalomaníaco. Pero lo que es indudable es que se esfuerza por lograrlo y que ese esfuerzo lo ha llevado a escribir obras memorables. Pero vamos a comenzar con algo de música.
Pepper, mambo de la pinta. Art Pepper en el saxo alto. Jack Shendlon en la trompeta. Russ Freeman en el piano. Leroy Vinegar en contrabajo. Shelly Manne en la batería. Jamás le conocí en vida. Existe para mí a través de los otros, mediante la evidencia de lo que su muerte les obligó a hacer. Trabajando con el pasado busqué solo hechos y la reconstruí bajo la forma de una muchachita triste y una puta. En el mejor de los casos como alguien que pudo ser. Una etiqueta que podría serme aplicada también a mí. Desearía haber podido concederle un final anónimo, relegado a unas pocas palabras lacónicas sobre el informe de un policía de homicidios, la copia en papel carbón que se manda a la oficina del forense, más papeleo necesario para llevarle al cementerio. Lo único que había de malo en mi idea es que ella no hubiera querido que las cosas ocurrieran de ese modo. Por brutales que fueran los hechos, ella hubiese querido que tales hechos llegaran a ser conocidos. Y dado que le debo mucho y soy el único conocedor de la historia, he empezado a escribir esto. Pero antes de la Dalia estuvo la relación, y antes de eso la guerra, los reglamentos militares y las maniobras de la División Central, las cuales nos recordaban que también los polis éramos soldados, aunque fuésemos mucho menos populares que quienes estaban combatiendo contra los alemanes y los japoneses. Después del trabajo de cada día, los patrulleros tenían que participar en simulacros de ataque aéreo, pruebas de oscurecimiento y entrenamientos para la evacuación en caso de incendio, lo cual nos obligaba a ponernos firmes en la calle Los Ángeles a la espera de un ataque de Messerschmitt que nos hiciera sentir un poco menos estúpidos. La llamada para los servicios del día seguía siempre un orden alfabético, y poco después de haberme graduado en la academia en agosto de 1942, conocí a Lee ahí mismo. Yo había oído hablar de él por su reputación y estaba enterado de nuestros historiales respectivos. Lee Blanchard, peso pesado, 43 victorias, 4 derrotas y 2 nulos. Con anterioridad, atracción regular en el estadio de la Legión de Hollywood. Y yo, Bucky Blanchard, peso ligero, 36 victorias, ninguna derrota y ningún nulo, colocado una vez en el puesto número 10 de ranking por la revista Ring, tal vez porque a Nat Fleischer le divertía la mueca desafiante con que solía contemplar a mis adversarios en una exhibición de mis dientes de caballo. Pero las estadísticas no contaban toda la historia. Blanchard pegaba duro y recibía 6 golpes para poder colocar uno. Un clásico cazador de cabezas. Yo bailaba, hacía fintas y buscaba el hígado siempre con mi guardia en alto, pues temía que si recibía demasiados puñetazos en la cabeza, mi aspecto se estropearía aún más de lo que mis dientes lo estropeaban. En cuanto a los estilos de pelear, Lee y yo éramos como el aceite y el agua, y cada vez que nuestros hombros se rozaban cuando nos repartían las tareas a primera hora del día, yo me preguntaba quién ganaría. Les acabo de leer el comienzo de La Dalia Negra, la primera novela de la serie conocida como El Cuarteto de Los Ángeles. Es en esa ciudad donde el protagonista y narrador de la historia, Bucky Blanchard, recién graduado de la Academia de Policía, conoce a Lee Blanchard. El año es 1942 y su país, los Estados Unidos, participan de la Segunda Guerra Mundial.
Además de ser policías, ambos son hijos de alemanes y tienen un pasado reciente como boxeadores, aunque sus personalidades son absolutamente contrastantes. Bleichert y Blanchard estrechan su vínculo al año siguiente de conocerse, cuando participan juntos en la represión de un enfrentamiento entre marinos y mexicanos. Un tiempo después, para mejorar su imagen pública y conseguir más presupuesto, el departamento de policía organiza una pelea boxística entre ambos. Eso despierta una gran expectativa dentro de la fuerza. Luego del combate, el vínculo se consolida y se transforman en compañeros, y más tarde en amigos. La amante de Blanchard, Kay Lake, es también parte de esa relación. El núcleo de la historia aparece cuando en 1947 se encuentra el cadáver de una joven asesinada y descuartizada, a la que la prensa le otorga el apodo La Dalia Negra. Blanchard consigue que les asignen el caso. Tiene un interés personal, ya que su hermana menor desapareció en la adolescencia y él imagina que sufrió una suerte similar. Los dos policías intentan esclarecer el crimen. Recorren los submundos de la ciudad. Se sumergen en el infierno fronterizo de Tijuana, se encuentran con pistas falsas y se tropiezan con intereses políticos. El asesinato parece imposible de resolver. Ambos se obsesionan con ese crimen y con la figura de la víctima, Elizabeth Short. No les voy a contar la trama de la novela, que por cierto es muy compleja, pero creo que es oportuno hacer ciertas observaciones. Con La Dalia Negra, Ellroy entra de lleno en el centro de sus obsesiones. Si bien es una obra de ficción, el asesinato de la Dalia Negra, Elizabeth Short, fue real y no fue nunca esclarecido. Su apodo deriva de una película, La Dalia Azul, que fue estrenada el año anterior y que tenía guión de Raymond Chandler. Pero lo que cobra particular importancia en el caso de este autor es que se trata de una situación similar a la que él vivió y que marcó su existencia: la violación y el asesinato de su madre, Genevieve Hilliker Ellroy, ocurrido en 1958, cuando el escritor tenía 10 años. Un caso que tampoco nunca se logró esclarecer. Si bien este hecho está presente en toda su literatura, es en La Dalia Negra cuando este vínculo se explicita. De hecho, la dedicatoria del libro dice: para Genevieve Hilliker Ellroy, 1915-1958. Madre, 29 años después, está despedida de sangre. Pero vamos a la música.
Escuchábamos a Art Pepper haciendo Patricia. Art Pepper en el saxo alto, Ross Freeman en el piano, Leroy Vinegar en contrabajo y Shelly Manne en batería. Les comentaba antes de la música que con la Dalia Azul, Elroy se acerca por primera vez a un tema cardinal en su obra literaria y obviamente en su vida, el asesinato de su madre. Pero en el seguimiento de su evolución como escritor aparece otra de las características de importancia en su obra posterior: la historia de los Estados Unidos durante las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Sus narraciones anteriores eran contemporáneas al momento de su escritura, salvo Clandestino, que transcurría durante la Guerra de Corea. En La Dalia Negra, el autor se sumerge en el pasado reciente de su país con una mirada extremadamente aguda y crítica. Elroy, además de escribir historias policiales, es un cronista de la realidad social y política de los Estados Unidos. Una característica interesante es que comienzan a aparecer en sus narraciones, entremezclados con los ficticios, algunos personajes reales. Por otra parte, la novela presenta muchas de las características que son una constante en este escritor: la complejidad de las tramas, la presencia de la crueldad, de la violencia, de la ambición sin límites y la construcción de seres contradictorios y autodestructivos. En definitiva, un reflejo desesperanzado de la condición humana. Cayeron chaparrones antes de medianoche. Los truenos ahogaron los bocinazos y la algarabía que naturalmente saludaban el año nuevo en el Strip. El año 1950 llegó al cuartel de policía de Hollywood Oeste con una oleada de denuncias y llamadas a ambulancias. A las 12:03, un choque múltiple en Sunset y La Ciénaga, con un saldo de media docena de heridos. Los agentes que acudieron obtuvieron el testimonio de varios testigos presenciales. Los culpables de la colisión eran el payaso del De Soto Marrón
y el mayor del ejército que viajaba en su coche oficial de Camp Cook. Ambos conducían sin manos y llevaban perros con sombreros de cotillón en el regazo. 2 arrestos, una llamada a la perrera en la calle Verdugo. A las 12:14, un taller abandonado se derrumbó en Switzer y los escombros de material barato humedecido mataron a una pareja de adolescentes que se besuqueaba en el sótano. 2 cadáveres al depósito del condado. A las 12:29, un letrero de neón que representaba a Santa Claus y sus ayudantes sufrió un cortocircuito. El cable eléctrico escupió llamas hacia su extremo interno. Un enchufe conectado a un laberinto de adaptadores que alimentaban un enorme y luminoso árbol de Navidad y un mural navideño, produciendo graves quemaduras a 3 niños que apilaban regalos envueltos en papel absorbente junto a un niño Jesús que relucía en la oscuridad. Un coche de bomberos, una ambulancia y 3 coches del departamento del sheriff en el lugar del suceso. Un pequeño conflicto jurisdiccional cuando apareció la policía de Los Ángeles, pues un novato pensó que ese domicilio de Sierra Bonita Drive era territorio de la ciudad, no del condado. Los 5 sujetos que conducían ebrios, una tanda de borrachos y alborotadores cuando cerraron los clubes del Strip, un asalto a mano armada frente a Dave's Blue Room. Las víctimas, 2 patrones de Iowa que visitaban la ciudad por el Rose Bowl. Los delincuentes, 2 negros que huyeron en un Mercedes 47 con guardabarros rojos. Cuando la lluvia amainó, poco después de las 3, el detective Danny Upshaw, agente de guardia, pronosticó que los 50 serían una década de mierda. Así comienza El Gran Desierto, la segunda novela del Cuarteto de Los Ángeles. A diferencia de otras series, la continuidad no es dada por los protagonistas, sino por el ámbito, el Departamento de Policía de Los Ángeles, y porque se suceden dentro de un mismo periodo histórico. Por otra parte, muchos de los personajes secundarios pasan de libro a libro. En El Gran Desierto confluyen las historias de 3 protagonistas. El detective Danny Upshaw, que investiga el asesinato de un músico de jazz homosexual cuyo cadáver aparece lacerado con mordiscos. El teniente Mal Considine, que trabaja en la oficina de investigaciones de la Fiscalía del Distrito. Y Buzz Mex, un policía extremadamente corrupto que trabaja para el millonario Howard Hughes y el mafioso Mikey Cohen. Estos últimos son personajes reales que Roy incorporó en su ficción literaria. Vale destacar que Mix ya había aparecido en La Daña Negra como un personaje de segundo orden. El inicio del Gran Desierto transcurre en 1950, cuando comienza la era del macartismo en los Estados Unidos. Los 3 protagonistas se ven involucrados en la campaña de caza de brujas de Hollywood, impulsada por el senador Joseph McCarthy. Como siempre en Elroy, la trama es compleja y la descripción de su país en la era del macartismo descarnada. Quienes proclaman ideales de pureza y patriotismo, en realidad son individuos profundamente corruptos y crueles, rebosantes de odio, capaces de aceptar o llevar adelante los peores crímenes en nombre de la lucha contra el comunismo. En ese sentido, cobra particular importancia la figura de Dudley Smith, que ya había aparecido en Clandestino, la segunda novela de Elroy, y que volverá a aparecer de manera recurrente en obras posteriores.
A diferencia de las otras criaturas de este autor, Smith no es ni contradictorio ni autodestructivo. Por el contrario, es un hombre calculador, inteligente, que tiene una crueldad sin fisuras y que no vacila en asesinar a cualquiera que interfiera en sus planes. Por estas características, justamente, parece tener mayores posibilidades de sobrevivir y alcanzar el éxito que los otros integrantes del universo literario de Roy. La autodestrucción es una constante en la obra de este escritor, un destino en el que caen muchos y del que suelen escapar solo los seres más crueles, los más despiadados, los que menos escrúpulos tienen. En el infierno en la tierra que describe Erroy, mostrar algún rasgo de humanidad o piedad es iniciar un camino que lleva inevitablemente a la propia muerte violenta. Bueno, queridas y queridos oyentes, este capítulo 99 de El dulce veneno de la novela negra continuará después de la tanda. Continuamos con este capítulo 99 del dulce veneno de la novela negra, dedicado a la primera tetralogía de Los Ángeles de James Ellroy. Un motel abandonado en las colinas de San Bernardino. Buzz Mix se registró allí con $94,000, 9 kilos de heroína de gran pureza, una escopeta calibre 10, un 38 especial, una automática 45 y una navaja que le había comprado un mexicano en la frontera antes de ver el coche aparcado al otro lado. Matones de Mike Cohen en un coche sin insignias de la policía de Los Ángeles. Polizontes de Tijuana esperando para hacer contrabando con parte de sus mercancías y arrojar su cadáver al río San Isidro. Llevaba una semana huyendo. Ya había gastado $56,000 para conservar el pellejo. Coches, escondrijos a 4 o 5,000 pavos la noche. Tarifas de riesgo. Los hoteleros sabían que Mike Cohen lo buscaba porque le había quitado la droga y la mujer. Y la policía de Los Ángeles lo buscaba porque había matado a un agente. El acecho de Cohen le impedía vender la droga. Nadie actuaría por temor a las represalias. A lo sumo podría entregarla a los hijos de Doc Engelking. Doc la conservaría, la empaquetaría, la vendería después y le daría un porcentaje. Doc había trabajado con Mikey y tenía sesos suficientes como para tenerle miedo. Los hermanos, cobrándole 15,000 pavos, lo enviaron al motel El Serrano y le estaban preparando la fuga. Ese anochecer, 2 mexicanos lo llevarían a un campo de judías y lo despacharían a Guatemala vía aerolíneas Polvo Blanco. Buzz tendría 9 kilos de heroína trabajando para él en California, siempre que pudiera confiar en los chicos de Doc y ellos pudieran confiar en los distribuidores. Mix abandonó el coche en un pinar, tomó la maneta, estudió el panorama. El motel tenía forma de herradura, una docena de habitaciones.
Había colinas al fondo, imposible atacar desde la retaguardia. El patio de gravilla estaba recubierto de ramas, papeles, botellas vacías. Las pisadas crujirían, las llantas partirían madera y vidrio. Había un solo acceso, el camino por donde había llegado. Los exploradores de avanzada tendrían que atravesar la arboleda para apuntarle. O tal vez aguardaran en una habitación. Mix tomó la escopeta, abrió las puertas a puntapiés. 1, 2, 3, 4. Telarañas, ratos, cortas de baño con el inodoro tapado, comida podrida, revistas en español. Quizás los distribuidores mexicanos usaran el motel para albergar a sus compatriotas cuando los llevaban a las granjas de esclavos en el condado de Kern. 5, 6, 7. En efecto, familias mexicanas amontonadas sobre colchones, asustadas de un hombre blanco con un arma. «Calma, calma», dijo para tranquilizarlos. Las últimas habitaciones estaban vacías. Mix tomó la maleta, la dejó en la unidad 12, vista de frente y del patio. Un colchón de muelles que derramaba su relleno. Nada mal como último alojamiento en el país. Los Ángeles Confidencial comienza allí donde termina El Gran Desierto. Es la tercera novela del Cuarteto de Los Ángeles y tal vez la más conocida a través de su adaptación cinematográfica. En este libro hay cierta relación con lo sucedido en El Gran Desierto. De nuevo se entrecruzan los destinos de varios policías. Bud White, un policía obsesionado con castigar a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres. El sargento Ed Exley, que aparenta ser estricto en el cumplimiento de las normas e impecable. Y Jack Vincennes, de Narcóticos. Los tres tienen características disímiles. Bud White se salta cualquier tipo de norma para castigar a los maridos violentos. En su adolescencia vio cómo su padre asesinaba a su madre. Exley es hijo de un policía devenido en millonario empresario de la construcción. Tras su imagen impoluta esconde el deseo de acceder a cualquier costo, sin importar los medios, para superar a su padre. Vincennes, en tanto, disfruta de su fama como asesor de Insignia del Honor, un programa de televisión, aunque tiene en su pasado el asesinato de personas inocentes, hecho que consiguió ocultar. Detrás de ellos aparece nuevamente Dudley Smith, moviendo los hilos de una trama compleja y perversa. En esta novela aparece otro de los rasgos que luego se repetirán en otras obras de este autor. Relata parte de la historia a través de supuestos artículos periodísticos publicados en medios de Los Ángeles, el Times, el Examiner, el Daily News y muy especialmente la revista Hush Hush, un pasquín sensacionalista y corrupto que revela o inventa escándalos sexuales de las estrellas de Hollywood, combinándolos con sangrientos casos policiales, misoginia, homofobia y propaganda macartista. El editor se guarda los casos más escandalosos para realizar extorsiones. Al igual que el personaje de Dudley Smith, Hush Hush sobrevivirá a varias novelas de Roy. Les cuento algo personal. Siempre creí que esta revista era un invento de este escritor. Sin embargo, al escribir este capítulo, encontré en la red imágenes de varios ejemplares de la revista y algunos estaban puestos en venta. A primera vista parece ser un producto periodístico tan degradado como el que describe Roy. Jack Vincennes tiene un acuerdo con Hush Hush. Mientras él arresta celebridades, la revista está presente en los operativos policiales. A cambio, recibe sobres. Jack sacó su ropa de fiesta. La chaqueta era de London Shop,
La había comprado con el dinero que le había dado Sid por el arresto de Robert Mitchum. Los zapatos con borla y los pantalones de franela gris provenían de una nota de Hash Hash que asociaba a músicos de jazz con la conspiración comunista. Un bajista con pinchazos en el brazo había cantado quienes tenían ideas izquierdistas. Jack se vistió, se roció con Lucky Tiger y se dirigió a Beverly Hills. Uno de los rasgos más interesantes que se acentuará en los libros posteriores de este autor es la utilización de un estilo muy escueto, casi telegráfico, en parte de la narración. Crepúsculo, Avenida Cheramoya, Hollywood, a una calle de Franklin, 5261, un edificio Tudor, 2 departamentos arriba, 2 abajo, sin luces. Quizás muy tarde para echarle el guante a Chester, el repartidor diurno. Jack tocó el timbre. Ninguna respuesta. La oreja contra la puerta. Ningún sonido. Metió la llave. Lotería. Un vistazo le indicó que Hinton había obedecido. No había hecho la limpieza. Utopía de pervertidos. Estanterías con mercancía desde el suelo hasta el techo. Marihuana en hoja, muy buena cosecha. Píldoras, barbitúricos, estimulantes, rojas, amarillas, azules. Droga patentada. Láudano, mezclas de codeína, marcas vistosas. Paisaje de sueños, ocaso en Hollywood, claro de luna en Marte. Ajenjo, alcohol puro en botellas de varios tamaños, éter, píldoras de hormonas, sobres de cocaína, heroína. Latas de películas, títulos sugerentes, Señor Gran Polla, Amor Anal, Follando en Pandilla, Violador Escolar, Club de Violaciones, Chupadora Virgen, Caliente Amor Negro, Fóllame esta noche, La entrada trasera de Susi, Chicos enamorados, Pasión en el depósito, Chúpalo hasta voltearlo, Jesús se folla al Papa, Paraíso de las vergas, Duro contra perforadores, Rex el perro retozón. Viejas revistas, Ambientes de Tijuana, mujeres chupando vergas, chicos chupando vergas, penetraciones en primer plano. Polvorientas, artículos poco solicitados, espacios vacíos. Quizás el material bueno, el que él buscaba, se apilaba allí. La mar se lo había llevado, ¿por qué? El resto de la mercancía bastaba para condenas hasta el año 2000. Instantáneas cándidas, auténticas estrellas de cine desnudas. El estilo telegráfico inconfundible de Elroy. Pero vamos a la música.
Escuchamos recién a Art Pepper, que hacía Minority. Art Pepper en el saxo alto, Jack Sheldon en la trompeta, Russ Freeman en el piano, Leroy Vinegar en contrabajo, Shelly Manne en batería. La magia del jazz. El trabajo, una redada en una casa de apuestas, dejar que se inmiscuya la prensa, un poco de tinta para competir con la investigación del boxeo. Un marica que sudaba una denuncia por sodomía se chivó. 14 teléfonos, un telégrafo. La nota de Exley decía: utilizar alguna fuerza, exprimir a los testigos del hotel más tarde, descubrir que habían planeado los federales. En persona, si las cosas se tuercen, no permita que los reporteros tomen fotos. ¿Es usted abogado, teniente? Recuerde que a Bob Gallaudet los casos le gustan claros. Odio a Exley. Exley cree que compré el título de derecho con dinero de sobornos. Le pedí 4 hombres, armas y a Junior Stemmons de segundo. Exley: chaqueta y corbata. Esto saldrá en televisión. Y nada de balas perdidas. Recuerde que trabaja para mí y no para Mike Cohen. Algún día le meteré la lista de sobornos por la garganta. Este es el comienzo del capítulo 1 de Jazz Blanco, la novela que cierra el primer cuarteto de Los Ángeles. Digo el primer cuarteto porque 2 décadas más tarde el escritor dio inicio a una segunda tetralogía sobre esa ciudad. El primer ciclo de novelas, de las que hablamos en este capítulo,
Se publicó entre 1987 y 1992. En 2014 se editó Perfidia. Y en 2019 está Tormenta, los dos primeros volúmenes del segundo cuarteto. Volviendo a Jazz Blanco. Hay similitudes y puntos de contacto con las tres novelas anteriores que integran la serie. En este caso, el protagonista y narrador es Dave Klein, un corrupto teniente de la policía de Los Ángeles. Sin perder complejidad, a diferencia de las novelas anteriores, acá hay un solo narrador. Sin embargo, el ámbito es el mismo. Aparecen algunos de los personajes reales de las narraciones previas, como Howard Hughes y Mike Cohen. También aparecen en la novela varios de los personajes ficticios de las anteriores, como Ed Exley y Dudley Smith. Como una marca de la continuidad de toda su obra, como una especie de puente, otro de sus seres literarios, Pete Bondurant, tendrá un rol muy importante en su serie posterior, que es conocida como la trilogía americana. Para el cierre, un párrafo de Elroy extraído de una entrevista. Vale aclarar que este escritor tiene una imagen pública construida por él mismo de maldito, digamos, y parece disfrutar bastante de contradecir y descalificar a quienes lo entrevistan. Dice Elroy en esa entrevista: no nos vamos a engañar. El género policial es literatura de segunda división, nos guste o no. No quiero que se me recuerde como un escritor de género. Reinventé, retorcí y llevé hasta sus últimas consecuencias la novela negra con la tetralogía de Los Ángeles. No quiero saber más, etapa concluida. Por eso di un salto a la novela histórica. Quiero ser recordado como un escritor a secas. James Elroy y podemos usar la palabra polémica, personalidad pública y de alguna manera su falta de humildad que sustenta, como decíamos antes, con muchísimo trabajo. En este punto cerramos la serie de 3 capítulos sobre las primeras obras de Elroy. La verdad es que voy a tener que dedicarle unos cuantos capítulos más, pero antes de continuar con este escritor, voy a hacer una pausa dedicándome a hablar de otros escritores. Tal vez porque tanta violencia, el lenguaje telegráfico, tanta densidad, toda junta, es un poco intoxicante como lector. Creo que esta relectura que estoy haciendo de Elroy amerita una pausa y dedicarme a leer un poco otras cosas. Pero bueno, ahora este capítulo de 99 del dulce veneno de la novela negra llega a su fin. Queridas y queridos oyentes, les agradezco y nos vamos con música. Art Pepper hace You Go to My Head. Art Pepper en el saxo alto, Russ Freeman en el piano, Leroy Vinegar en contrabajo y Shelly Main en la batería. Nos encontramos en el próximo capítulo del dulce veneno de la novela negra.
Thank you.